Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Mientras otros te ocultan la información, mientras otros te disfrazan la realidad con otros temas, aquí diariamente te contamos la realidad de lo que ocurre. Enseguida vamos a estar con el informe especial sobre casas chinas, con el hashtag que a partir de este momento nos podés acompañar y podés opinar. Casas chinas. Con ese hashtag vamos a estar durante todo el programa. Y vamos a estar hablando mucho de política. Hoy nos va a estar acompañando, entre otros, Roberto Bachmann, que tiene no solamente los últimos números en la provincia de Buenos Aires, sino las últimas percepciones. Por dónde pasan hoy la preocupación de los argentinos, cómo se ubica el ciudadano frente al tema económico y frente al tema de la inseguridad, que vuelve a ser uno de las principales preocupaciones, en el tapete número uno de la preocupación de los argentinos, el tema de la inseguridad. Está Sergio Berni esta noche, hace mucho que no lo escuchamos hablar, esta noche nos acompaña, vamos a estar hablando de política, pero también de seguridad con Sergio Berni. Todo el tema económico con Agustín Datelis, que, bueno, hay mucho para hablar. Alejandro Berkovich tiene esta noche un informe especial sobre paritarias e inflación, porque se viene ahora, se viene la pelea fuerte. Atenti, que se viene la pelea fuerte por las paritarias. Y Roberto Baradel, ¿en qué punto está el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires? Hay mucho de política también. Enseguida te voy a contar el gobierno, preocupado por Lustó, ya empieza a operar contra Lustó. Y preocupado por Randazzo, pero ya empiezan, qué casualidad, ¿no? Randazzo asoma la cabeza diciendo que va a ser candidato y va a ir a las internas, y ya desde algunos medios macristas le recuerdan que tiene alguna causa en la justicia. Son tan obvios, como digo yo, los muchachos. Se les nota demasiado. Bueno, comenzamos con el primer tema de esta noche, con Gustavo Arribas, seriamente comprometido por las denuncias del coimero Leonardo Meirelles, que la semana pasada, en la conferencia con los dos fiscales argentinos, claramente dijo: yo pagaba coimas. Clarísimo, ¿no? Que habla de 10 transferencias que le realizó a Gustavo Arribas por $850.000. Fue un durísimo golpe para el gobierno. Por más que el presidente en China se haya querido mostrar totalmente despreocupado, pero al corazón del gobierno, la declaración del coimero Leonardo Meirelles fue un durísimo golpe para el gobierno y para Cambiemos, y para una de las socias principales de Cambiemos, para Elisa Carrió, que va a desplegar y despliega toda su artillería política en base a la transparencia y los hechos de corrupción, según ella, del gobierno anterior, pero que en campaña va a tener que explicar también, entre otras cosas, lo de Arribas, lo del correo, que el gobierno ha querido tapar, pero es un tema que está, lo acabo de decir, tapado, pero es un tema que en cualquier momento va a volver a explotar. Y frente a lo duro y contundente de las acusaciones de Gustavo Meirelles, de Leonardo Meirelles, la defensa de Arribas ha salido a intentar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. ¿Y qué es lo que ha propuesto? Bueno, lo siguiente. Meirelles mintió y estaría respondiendo a otros intereses que, de avanzar la investigación, se podrían llegar a determinar. Es mentira que todos los pagos que realizó Meirelles fueron coimas. Arribas admitió una operación por la venta de muebles existentes en una propiedad en San Pablo por $70.500 estadounidense. Es por eso que sostenemos que miente y no todos los pagos fueron coimas. Y ahora también lo que está pidiendo la defensa de Gustavo Arribas es que la extradición de Leandro Meirelles. ¿Por qué? Porque dicen que quieren que sea juzgado en la República Argentina. Lo que hay que decir acá es que Meirelles está preso en Brasil
y que justamente es una de las personas que más información ha dado sobre el Lavallato, pero que además la información sobre Gustavo Arribas que él proporcionó se conoció en un momento por un consorcio también de periodistas con información que surgió desde Perú. Es decir que acá la defensa de Arribas trata de ponerse justamente a la defensiva, pero Meirelles está preso en Brasil. Nosotros hoy estuvimos hablando con los abogados de Meirelles que manejan toda la causa. ¿Qué dicen frente a lo que ha propuesto la defensa de Arribas? Que lo hacen porque saben que Meirelles es imposible que la justicia de Brasil dé la extradición a la República Argentina. Entonces, que como saben eso, salen con ese argumento. Y otra cosa que nos decían es que salvo que haya existido un homónimo con el mismo nombre y apellido que Gustavo Arribas, números de cuenta similares, direcciones similares, nada lo salva a Gustavo Arribas. Esto es lo que dice textual, la defensa de Leandro Meirelles, con quien telefónicamente hablamos el viernes pasado, y esto decía respondiendo a las inquietudes de la defensa de Arribas. Essa audiência, o Leonardo Meirelles foi ouvido e lhe foram feitas algumas perguntas. Entre essas perguntas, foi questionado a ele se efetivamente ele teria feito transferências a Gustavo Arribas. E ele confirmou a realização de cerca de 10 transferências, num valor equivalente a $850 mil aproximadamente, a mando de Alberto Youssef. ¿Y esto en calidad de coimas? Sí, como propinas, ¿no? Dinheiro de corrupção da Petrobras. Valores que tecnicamente teriam sido transferidos por determinação de construtoras brasileiras aqui a Gustavo Arribas. ¿En concepto de qué serían estas propinas? ¿A cambio de qué? Provavelmente troca de favores de natureza política, a facilitação eventual de algum serviço que Gustavo Arribas ou quem ele representa estivessem prestando a OAS. Claro, porque se habla mucho, podría estar relacionado a una obra acá muy importante de la que participa Odebrecht, del soterramiento del Sarmiento. Odebrecht, exatamente. Provavelmente. Bueno, reitero este concepto fundamental que no se dice, que no lo dice la defensa de Gustavo Arribas. Imposible que Brasil lo extradite a Meirelles. Brasil no extradita a sus detenidos porque no hay acuerdos previos con la justicia argentina. Entonces, nunca lo van a extraditar a Meirelles. Por eso es que la defensa de Gustavo Arribas sale con esto grandilocuente. Pero reitero, este es un concepto fundamental, no lo dice. Imposible que Brasil extradite a Meirelles. Que sí, ahora la justicia argentina tendrá que buscar las transferencias. Sí, la justicia argentina tendrá, en algún momento se comentó en este programa, que fijarse por qué la unidad de investigaciones financieras no advirtió sobre estos movimientos. Que tuvo avisos, ojo, la unidad de investigaciones financieras tuvo aviso de movimientos y nunca los informó a la justicia argentina sobre la cuenta de Gustavo Arribas en Suiza. Al revés, Gato, buenas noches, al revés, lo que hizo la UIF fue intentar generar pruebas para quemarlas. Porque al recibir ellos una información no puede ser usada como prueba. La justicia es increíble. Exacto. Te digo que si realmente la justicia argentina quiere investigar, la UIF está muy comprometida acá, Acá hay en varias cosas. Mirá, hoy justamente procesaron a Joclender por sueños compartidos, y la que defendía al cuevero por el cual pasaron los cheques de la discordia era la actual vice de la Unidad de Información Financiera. ¿Quién? ¿La sobrina de Calcaterra? María Eugenia Talerico.
¿La sobrina de Calcaterra? No, la sobrina de Calcaterra ocupa un escalón más abajo, un espacio, un escalón más abajo, pero también es muy polémico que estés. Bueno, pero además, a ver, pongámonos de acuerdo en una cosa, que ¿por qué motivo? Que esto también en algún momento se tendrá que profundizar. ¿Por qué motivo la UIF fue sacada de la órbita del Ministerio de Justicia y puesta, nadie lo puede explicar, en la órbita de la Secretaría de Hacienda? No, sí se puede explicar. Justamente se hizo Las razones son claras. En el momento en que se efectuaba el blanqueo de capitales. Bueno, por eso sí se puede explicar. ¿Para qué? Para que no se investiguen muchos de los fondos, porque los propios banqueros se quejaron en la Argentina, después nos va a pasar lo del HBC, que pum. Entonces sacaron de la órbita del Ministerio de Justicia, la pasaron a la órbita de la Secretaría de Hacienda, que realmente no investiga nada. Pero, Gato, fíjate, Gabriel Martino, que pasó de ser investigado por esas famosas 4.040 cuentas, lavado de dinero y demás, hoy es prácticamente un funcionario. Exacto. Se mueve como un funcionario. Totalmente. Y el HBC además colocó al abogado defensor del oficial de cumplimiento del HBC, ni más ni menos que en la unidad de información financiera. Así es. Bueno, miren si hay cosas para investigar y para ser transparentes. El presidente Macri fue consultado en un alto de su gira a China, en Dubái, sobre las imputaciones del coimero brasileño. Dijo: no me preocupa para nada, la información que ha presentado arriba está clara y creo que ya ha dicho todo el ministro Garabano sobre qué está sucediendo con un sector de la justicia. No sé nada, la verdad, Garabano que haya dicho no. Es lo de justicia legítima, de que hay jueces que están agitando causas, claro. Lo que todos sabemos que se hace desde el poder cuando las cosas no funcionan como ellos quieren. Bueno, la doble vara de la justicia, cuando condenan al gobierno anterior son jueces independientes, cuando los investigan a ellos son de otro lado. La doble vara que el gobierno también tiene en este sentido. Lo serio es que esta información me parece que es importante que usted la sepa, ¿no? Que Meirelles, por más que la defensa de Gustavo Arribas lo pida, nunca va a ser extraditado porque no hay convenios de extradición con Brasil y que por eso la defensa de Arribas entonces hace toda esta grandilocuencia de decir lo queremos acá, miente, juga, porque saben. Lo que tiene que la justicia argentina es ir y buscar en la justicia de Brasil toda la información aportada y además el tema de las transferencias. Claro, eso es la justicia suiza, es hacer que la Cancillería libre los exhortos para Suiza para que le informen qué es lo que pasó con las transferencias. Bueno, Jaime Durán Barba ha sido uno de los primeros dirigentes del gobierno que ha salido a pegarle duramente a Martín Lustó, que todo parece se va a presentar finalmente como candidato opositor en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dijo Jaime Durán Barba sobre Martín Lustó? Lustó no votó por Macri en las elecciones presidenciales. Todos los grupos que combatían al PRO se unieron detrás de su candidatura para tratar de que no continuara la obra del macrismo. Quiere ahora encabezar las listas de un proyecto al que nunca apoyó. Eso tiene tanto sentido como que su antiguo colega de gabinete, Aníbal Fernández, también enfrentado a María Eugenia Vidal en el 2015, exigiera el primer puesto en las listas de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo dice ahora Jaime Durán Barba, pero parece que esto no lo tuvieron en cuenta cuando sí lo designaron a Lustó como embajador argentino en los Estados Unidos, como les renunció sorpresivamente la andanada ahora del gobierno y los cañones del gobierno están puestos sobre la figura de Martín Lustó. Perdón, novedades. No miente, ¿no? No miente. ¿Qué? Durán Barba. ¿Por? Porque es cierto que Lustó votó otra fuerza. Ah, sí, bueno, pero ellos lo sabían cuando Macri lo puso como embajador en los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora están enojados con Lustó. En todo caso, esa ambigüedad habrá que ver cómo le juega a Lustó en las urnas. A mí me parece que no. Obviamente. Bueno, novedades también en territorio bonaerense y en la fuerza. Florencio Randazzo, que ya anunció que va a ser candidato para las PASO, ha sumado en las últimas horas a Héctor Daer, que pasó del masismo a las huestes de Florencio Randazzo. Anteriormente había pasado ya Alberto Fernández, que se ha conformado como jefe de campaña de Florencio Randazzo. Y la próxima pregunta,
¿Qué hará Felipe Solá? Es la pregunta que muchos se hacen en estos momentos, porque también ha sido tentado por Florencio Randazzo para que se incorpore a sus filas, pero por el momento Felipe Solá no ha dado respuestas sobre este tema. Muy bien, el presidente Macri está en China, recién lo comentábamos, ¿no?, con Víctor Hugo, las contradicciones permanentes que exhibe este gobierno. Cuando el macrismo era oposición y la expresidenta firmaba acuerdos de Estado a Estado muy importantes con China, el macrismo se burlaba. Decía que era un cuento chino lo que se había firmado. Muchas de las cosas que se firmaron son las que ahora Macri, después de 1 año y medio de demorar, va a impulsar. Por ejemplo, las represas en el sur, que ya tenían financiación, que ya estaban licitadas y que ya contaban con el aval de China para su comienzo. Ahora las va a poner de marcha nuevamente después de esta visita. Como muchos otros de los temas que en su momento se habían firmado de Estado a Estado. Pero el macrismo decían que era un cuento chino todo. Y lo mismo el swap que habían firmado los bancos centrales de China y de la Argentina, diciendo son papelitos de colores que no sirven para nada. Lo primero que usó Sturzenegger fue parte de ese swap para fortalecer las reservas del Banco Central cuando ellos asumieron y quisieron salir del cepo. Ahora el presidente está en China y uno de los temas que mucho ha ventilado en la agenda del gobierno es comprar casas prefabricadas en China, importarlas para traerlas a la República Argentina. El programa ADN de este canal, que está los fines de semana, hizo un informe exclusivo realmente muy bueno sobre el tema casas chinas. Lo compartimos. En abril de 2016, el presidente Mauricio Macri anunció el Plan Federal de Viviendas. Soluciones habitacionales y que se enmarcan en un plan de vivienda muy ambicioso. Lo que conocemos hasta ahora son declaraciones del Poder Ejecutivo Nacional en el sentido de importar viviendas prefabricadas chinas por una inversión del orden de $1.000 millones. Meses después, funcionarios de su gabinete viajaron a China en busca de inversores. El socio elegido fue Liang Wengen, presidente de la empresa Sany y viejo conocido de la familia Macri. El problema es que el valor del metro cuadrado de estas casas es de $650. Sin embargo, en Argentina, el metro cuadrado de la misma vivienda que se compra en China en $650 es de tan solo $350, es decir, $300 menos. Esta casa se conoce como prefabricada e industrializada. ¿Qué costo tiene el metro cuadrado de construido final? Bueno, van desde los 4.500 a los 7.000 pesos de acuerdo al requerimiento del cliente. ¿Tenés idea del costo del metro cuadrado de estas viviendas chinas? $650 el metro cuadrado. ¿Y este costo de $650 el metro cuadrado qué te parece? Me parece excedido, totalmente. Sigue siendo otro negociado. Pero el dato revelador es que uno de los empresarios beneficiados de este negocio es Franco Macri, que opera como consejero senior de China para inversiones en la región. Esto significa que el padre del presidente se queda con un 4% de cada negocio que se realice entre el mercado argentino y el chino. En este caso particular, estamos hablando de 600 millones de pesos. ¿De qué manera crees que podría impactar el ingreso de 1 millón de casas chinas prefabricadas dentro del mercado local? Y puede ser devastador. ¿Querés saber más? La relación entre la familia Macri y el empresario Wangen no es nueva. El hombre de negocios asiático, a través de la empresa China Communication Construction Company, se asoció con IEXA para la adjudicación de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba. Sí, IEXA, la empresa que de Macri pasó a su primo Calcaterra y que de su primo pasó a su amigo Mindli. Este es el documento oficial de la provincia de Córdoba que vincula al empresario chino con la empresa que históricamente fue de Macri. Este negocio también es multimillonario y quien se lo otorgaba era su nuevo compañero de danzas modernas y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Entonces, repasemos una vez más. El gobierno compra casas en China al doble del valor de mercado. Del dinero que se destina a esta compra, el 4% queda para el papá del presidente y el resto en manos de una empresa china que es socia de una empresa que siempre fue de Macri.
Bueno, está claro, es muy buen informe que todo queda en familia, ¿no? Estas son las casas chinas que el presidente quiere importar a el doble de valor de lo que se podría realmente construir en nuestro país. Gato, el 4 de mayo se reunió la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, la FAIMA, con Ricardo Delgado. Ha sido invitado nuestro, es el subsecretario de Planificación Estratégica de Obra Pública, está ahí bajo Frigerio. Ellos, obviamente los madereros argentinos, que le dijeron, no traigan todo hecho, todo prefabricado, porque acá hay gente que lo hace, como mostraba el informe recién. Ahora, lo que les dijo Delgado es, ya hay plan de traer 14.000 viviendas, de contratar la construcción de 14.000 viviendas, pero les garantizó que no van a ser prefabricadas, que se van a hacer acá con 100% de mano de obra local y al menos 50% de material local. Esta es la gran discusión, porque imagínate vos importar paneles de madera de China con la industria de aserraderos que hay en Misiones. Bueno, la verdad que no sería para el marco de importaciones que trae el gobierno y del negocio que se acaba muy bien de explicar en este informe, sí, no sería llamativo. Bueno, obviamente esto generó inquietud y por eso destaco el compromiso de Delgado para que no falte a él. Para que no falte a él, son 14.000 las viviendas que dijo que se van a hacer y hace falta 1 millón, así que podrían bien después contratar mano de obra argentina. Claro. Compre argentino como hace Donald Trump. Está bien, bueno, vamos a ver. Está advertido el tema, ¿no? Y que va a haber sobreprecios si lo hacen, también está muy bien advertido en este informe. Bueno, vamos al tema inflación versus lo que se viene muy fuerte ahora con las paritarias que se deben discutir sector por sector, Berco. Sí, demoledor el dato de inflación de abril para el gobierno, ese 2,9% que informó el INDEC, tiene en mayo un correlato de, por lo que va hasta ahora de mayo, esta quincena que pasó, la inflación viene, por las mediciones dinámicas que se hacen de día a día que sigue el Banco Central, viene en el tono del 2% también para mayo. No es que bajamos y que a partir de ahora vamos al ritmo que permitiría cumplir el 17%. Y en ese marco se da la disputa de las paritarias. Hoy se cerró una nueva paritaria que ahora vamos a ver, pero primero quiero mostrarles las paritarias que ya cerraron a la baja en gremios que son los que habitualmente le dan una manito a los gobiernos de turno para mantener a tope las paritarias. Bueno, estos son los pedidos que están pendientes, paritarias no cerradas todavía. La UOM, 25%, ya empezó con asambleas en las fábricas, la UOM viene muy castigada porque viene perdiendo empleos en la mayoría de los rubros, metalúrgicos, metalmecánicos. La UTA y Metro Delegados, que negocian en conjunto, aunque se odian, la Metrodelegados quiere participar de la discusión en la ciudad por los subtes, la UTA también adelantó su pedido, 30% cada una, y alimentación, sector clave para la industria argentina, 30% también pidió el gremio de Héctor Daer y Morcillo. Siguen los pedidos, bueno, Aceiteros acaba de formalizar el suyo, Aceiteros fue el gremio que mejor paritaria sacó en los últimos 2 años, o sea, en el último del kirchnerismo y en el primero del macrismo, 35,7% es lo que pidieron. Ellos quieren que el salario alcance la canasta básica y en función de eso hacen el pedido. Los químicos pidieron el 32%, camioneros no adelantaron todavía pedido, pero Pablo Moyano deslizó que va a ser del 30 al 34%, y falta sanidad, el gremio del ahora randacista Héctor Daer, el anterior era Rodolfo, el de alimentación, este sector, gremio de sanidad, gremio de los gordos, digamos, un gremio muy populoso también, mucha gente, todavía no adelantó pedido y hay que ver si se va a poner en línea con otro triunviro de la CGT, que ahí lo ven, a Acuña, el de las estaciones de servicio, que cerró apenas un 20% en cuotas. Estas son las paritarias ya cerradas. Puse a la baja ahí para que ustedes vean que en todas pierde contra la inflación. La inflación ahora, lo de que llama la atención es lo de estatales, ¿no? Que acordaron hoy, 20%. ¿Por qué te llama la atención? Si siempre estatales hace lo que le piden los gobiernos de turno, el Centauro, le dicen Centauro a Andrés Rodríguez porque cría caballos de raza. Evidentemente su realidad no es la misma que la de los trabajadores estatales. Bueno, hoy Andrés Rodríguez, el Centauro, cerró eso que ven ahí, 20% en 3 cuotas no acumulativas, pero que además incluyen cláusulas atadas al presentismo y a la productividad, o sea, lo que quiere el gobierno. Lo que quiere el gobierno, totalmente. Ha cedido totalmente a lo que quiere el gobierno. Las otras es decir, que van a terminar perdiendo como en la guerra los pobres empleados estatales una vez más, porque obviamente ya está disparada la inflación, ¿no? Así que... Hay bancarios que lograron a principio de año romper el techo con un 24,1% y una aclaración. Bancarios es el único gremio que tiene de verdad una cláusula gatillo. ¿Qué quiere decir una cláusula gatillo? Que si la inflación supera determinado nivel, empiezan a tener aumentos automáticamente. La UOCRA, comercio y ahora estatales
dicen que tienen cláusulas gatillo, pero en realidad la cláusula que tienen es que si la inflación supera determinado punto, se vuelven a sentar a discutir. No es lo mismo volver a sentarse que tener un aumento automáticamente. Esto es lo que los bancarios, con mucha movilización, lograron, y lo que Comercio, UOCRA y estatales no consiguieron incluir, a pesar de que digan que tienen cláusulas gatillo. Yo te digo, Gato, la pérdida de poder adquisitivo de Comercio, claro, Comercio es 1 de cada 5 trabajadores del sector privado trabaja bajo empleados de comercio, bajo régimen de empleados de comercio. Y ese 20% en cuotas no remunerativas, no acumulativas que tienen, es muy inferior además al 27% que dice el INDEC que tiene. Ya con la crisis que hay en el comercio, con la caída en el consumo y el cierre que está enfrentando, que es realmente tremendo. Bueno, Roberto Varela, ¿y ustedes? Y nosotros seguimos reclamando, por eso mismo no quisimos, no estamos de acuerdo con que nos impongan un techo salarial que es del 20%. Además no reconocen la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, que por lo menos nosotros le calculamos un 11,3, pero solamente si tomáramos 2016 a 2017 sería un 6,4, porque nosotros sacamos un 34,6 y la inflación en Cava fue del 40,9. 41, sí. Es el 41, así que ahí nosotros le estamos reclamando al gobierno un aumento salarial digno para este año, viendo el tema de la cláusula gatilla, que hay que tener cuidado también con la cláusula gatillo, porque no vaya a ser que el gobierno quiera hacer lo mismo que hizo con el tema de la paritaria nacional, de darle continuidad al año que viene, la cláusula gatillo, si no se firma un nuevo convenio. También tenemos que ver el marco legal de esa cuestión, pero no quieren recuperar poder. ¿Pero cuánto van a pedir ustedes? Porque el tiempo pasa, la inflación sigue creciendo. Nosotros reclamamos el 25 de este año y el 10 del año pasado, el 35%. Eso le planteamos. Ustedes están pidiendo 35%. Ese es el planteo. Y además yo creo que el gobierno de la provincia tiene que darse cuenta que ya el planteo del 18-20% ya quedó viejo. Quedó absolutamente. Pero además hay un tema. Mirá, yo vengo de Lanús, hubo una reunión de docentes jubilados. La recuperación del poder, hicieron un libro que lo quiero presentar porque son muy activos y demás. La recuperación del poder adquisitivo que nos ofrece el gobierno es para los trabajadores activos, no tiene en cuenta a los jubilados. Y nosotros no vamos a aceptar ninguna firma de ningún acuerdo que no contenga a los jubilados. Si no salimos a discutir nosotros por los jubilados, claro, los docentes en actividad, los jubilados no tienen por qué no tienen cómo defenderse entonces. Claro. Y no tiene por qué el gobierno ofrecer una suma que no le permita recuperar poder adquisitivo a los docentes jubilados. Agustín, ¿y cuánto está perdiendo un salario promedio frente a la inflación que sigue galopante en la Argentina? Mira, buenas noches. El año pasado tuviste una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, del orden recién marcado Roberto, los 10 puntos, en algunos sectores más todavía, porque el año pasado tuviste una inflación que terminó el año en 41%, si vos considerás cómo impactó esa inflación a los sectores de ingresos más bajos, fue mucho más alta, en algunas canastas de consumo de sectores de ingresos más bajos llegó a ser de 46-47% para el año pasado, con lo cual dependiendo de dónde hayan cerrado las paritarias, la pérdida por adquisitivo en algunos casos llegó a 14-15 puntos. Pero lo que preocupa es esta insistencia del gobierno en una meta inflacionaria incumplible a todas luces para este año, en la lógica en la cual hoy está enfrascado el presidente del Banco Central, que mientras la realidad le demuestra que la inflación no cesa y que todos estos meses, recién marcaba Berco, 2.6 para el mes de abril, la cosa que más preocupa que es que 2 puntos está arrancando ya en mayo. 2 puntos en mayo, por arriba de 2 puntos ya están proyectando muchas consultoras. Pero claro, a ver, el presidente del Banco Central, quien hoy bajo la concepción ideológica del gobierno es el encargado de controlar la inflación, está enfrascado en un modelo que él cree que funciona y que en la Argentina no funciona, que es el modelo monetarista de creer que la única causa de inflación en la Argentina es la emisión monetaria. Y entonces, si la realidad no se adapta a su modelo, como buen tecnócrata, él lo que termina creyendo es que la que está mal es la realidad. Ahora, a Macri le preguntaron también ahora en esta escala en Dubái sobre la inflación y dijo lo que dice el presidente del Banco Central. Bueno, pero dicen las consultoras privadas que no se va a poder cumplir. Lo que dice el presidente del Banco Central. Lo que pasa es que yo lamento... Se ató al presidente del Banco Central, Macri. Sí, bueno, que toda la política económica hoy está condicionada por esa meta, que es incumplible, pero que insiste y lleva a generar el techo. Lo que pasa es que yo lamento comunicar que la intención del gobierno no es que esta meta lo condiciona y el gobierno no puede mejorar el poder adquisitivo aún queriéndolo hacer. La intención del gobierno es pegarle al poder adquisitivo de los salarios porque están convencidos que la economía mejora su competitividad si baja sus costos y que el salario es el principal costo y que entonces ahí es donde hay que pegarle. Bueno, ese es el camino que están transitando. Por eso creo que
pararse frente a eso es muy necesario. Si el año pasado nosotros lo hubiéramos tenido en cuenta lo que decía el gobierno, las paritarias hubieran sido del 20-25%. Claro. Terminó siendo el 41%. Entonces, hay una negación con respecto y una tosudez de imponer una pauta a la baja. Y se tienen que dar cuenta que no vamos a aceptar de ninguna manera una pauta a la baja. ¿Por qué vamos a perder los trabajadores poder adquisitivo cuando el gobierno tiene los recursos para poder dar un aumento salarial digno? No aceptar que alcance tiene, porque es algo muy amplio, pero ¿cómo se va a implementar ese? Bueno, hoy hay un fallo judicial en la provincia que nos ordena a nosotros no hacer medida de esfuerzo por 30 días. Estamos haciendo otro tipo de acciones, como jornada de protesta, instalación de carpas y demás. El gobierno está incumpliendo. Hoy notificamos a María Eugenia Vidal y a el ministro Finocchiaro que tiene que cumplir, en 5 días tiene que cumplir un fallo judicial que tiene que devolver lo que descontó en los días de paro. No se lo devolvieron, ¿no? No lo están incumpliendo. Ahora, cuando se termine ese periodo de los 30 días, si esto no avanza, ahí los 6 gremios docentes de la provincia de Buenos Aires decidimos volver a convocar a congresos, asambleas, y seguramente vamos a volver a las medidas de acción directa. ¿Por qué pensás que ¿Paro pueden volver a un paro? Podemos volver a un paro si esto se dilata. ¿Cuánto va a tener el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes sin un aumento salarial? ¿Por qué pensás que no cierran por decreto? ¿Por qué pensás que no cierran por decreto la paritaria? Porque quieren hacernos firmar a nosotros y que seamos el caso testigo, que cedimos exactamente. Los dirigentes sindicales de la provincia de Buenos Aires o los dirigentes sindicales docentes tuvieron que firmar una pauta salarial a la baja, y eso no lo van a lograr, con nosotros no lo van a lograr. Sergio Berni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que aprovechando lo que está Agustín, puede dar fe de que solamente con lo que este gobierno paga en intereses del EVAC para sostener el precio del dólar y para que sus amigos financistas sigan haciendo la bicicleta financiera, es 4 veces, para que tengan una idea, 4 veces el presupuesto aumentarle el salario a los docentes de acuerdo a lo que dice Baradel. Y lo felicito porque es un docente, un representante de los docentes que se ha mantenido firme en su postura, que no ha claudicado, porque uno cuando veía recién por qué claudicaban algunos dirigentes sindicales, yo creo que ha pasado desapercibido la maniobra que ha hecho el gobierno al detener a Caballo Suárez, el sindicalista del gremio de los portuarios. A partir de ahí yo le puedo asegurar que hay tantos sindicalistas que tienen tanto miedo que aceptan y dejan extorsionarse para bajar, si no, no hay motivo para que un dirigente gremial que tiene que defender el salario del trabajador acepte las condiciones que hoy está aceptando. Muchos le tienen miedo al carpetazo también, ¿no? Por eso estoy diciendo, no ha sido inofensiva esa maniobra del gobierno. Pero más allá de lo que yo pueda en lo personal pensar o no de Caballo Suárez. Eso iba a decir, no, porque es un tipo por eso yo no, más allá de lo que yo piense del Caballo Suárez, eso ha sido un modelo testigo donde cuando uno habla con los sindicalistas sabe que están todos aterrorizados por el efecto del Caballo Suárez. Bueno, pero deberían en todo caso ser probos los sindicalistas para no tener ese carpetazo a mano. Por eso estoy diciendo, esas son las causas por las cuales muchos han cerrado. Ahora, y han aceptado esa extorsión. Porque son medio truchos, tienen algo sucio. ¿Usted cree que el gobierno permanentemente está buscando esta política de extorsionar, de apretar o de tirar carpetazos? Lo ha hecho con dirigentes políticos también, algunos compañeros suyos de gabinete. Es un mecanismo habitual, corriente, y bueno, pero estamos convencidos que el camino que tenemos que seguir es el defender nuestra clase media, nuestros trabajadores, que es el motor de la Argentina. ¿Y hoy cómo ve usted la situación del país, el gobierno de Macri? Y muy preocupado porque es lo que vemos en la calle, porque vemos después del discurso de Macri, que quiere llevar nuevamente a Argentina a un país agroexportador, donde quiere seguir exportando materia primaria sin agregarle mano de obra y traer al país casas ya fabricadas. Eso nos da la perspectiva de que vamos cada día profundizando este modelo que ya hemos sido testigos en los años 90 y que ha terminado en el estallido del 2001. Y la verdad que la gente hoy lo empieza a ver, empieza a comprender, empieza a entender las mentiras que ha transitado permanentemente este gobierno, y la sociedad hoy está muy preocupada, más allá de desilusionada. ¿Ve usted foco, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, de
de preocupación, de sí, hambre. Por supuesto, solamente usted habla con cualquier intendente y todos los intendentes ha duplicado, triplicado o cuatriplicado los comedores escolares, la copa de leche. Hoy, lamentablemente, los colegios de la provincia de Buenos Aires vuelven a ser un centro de alimentación donde los chicos van, muchos desesperados por la copa de leche. Es una realidad que pasa, hay que recorrer la provincia de Buenos Aires para ver lo que está pasando. Bueno, ¿y cómo estos episodios en donde se ha reprimido, se ha perseguido, pero episodios de gatillo fácil, el tema que justamente que es lo que usted le ocupó durante los últimos años su gestión, que es la seguridad? Mire, muy preocupado, fíjese lo que pasó este fin de semana, un policía ha sido detenido por un caso de gatillo fácil, por haber matado a un chico que aparentemente en un episodio de un hurto terminó muerto. No, pero desde los medios de comunicación se dice que las fuerzas de seguridad están desatadas. No, la fuerza de seguridad... Por lo menos, esto también lo decimos desde acá, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, primero son dos casos distintos. La ciudad de Buenos Aires tiene un caso, para mí entender, muy preocupante, que es la insubordinación que existe dentro de la fuerza de seguridad, el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la ciudad, de la manera que se ha hecho, la manera desprolija y del modo que se ha hecho totalmente irresponsable, no profesional, que no ha jerarquizado por sobre todas las cosas la operatividad de la policía, ha generado un malestar tan grande que se ve no solamente es insubordinación, sino que esa insubordinación repercute gravísimamente en la calle. 35% de los delitos mayores ha aumentado en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 7, 8 meses. Con secuestros que antes no pasaban en la ciudad, que es un tema preocupante. Ahora vamos a volver con eso. Roberto Bachmann, y ayer publicabas una encuesta muy amplia en Página 12, ¿no? Donde el tema economía, con el tema inseguridad, otra vez al topete de las preocupaciones de los ciudadanos, pero con una visión muy negativa del tema económico de la sociedad, sí, ¿no? hay tres cuestiones muy importantes. En primer lugar, ha crecido muchísimo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y por arriba de la media nacional, como vos decías, Gato, el tema de la inseguridad en este último mes en la provincia de Buenos Aires. El tema de la economía tiene varios componentes, como hablábamos antes con Agustín, y hoy lo que más está creciendo dentro de la economía es un tema que es la percepción de la gente, que es todavía más grave que la inflación, que es la percepción de los salarios que no alcanza, un poco lo que decía Roberto Baradel. O sea, que la gente empieza a percibir que ya no es un problema de la inflación, de que los precios no aumentan, es lo que gano no me alcanza. Y acuérdense que no toda la población trabaja en relación de dependencia. Hay muchos monotributistas, hay mucha gente que está trabajando en negro, hay gente que trabaja por la diaria, ¿no es cierto? Muchos changuistas, muchos tacheros, y hay una percepción de que esto no alcanza. Y el tercer tema de la provincia de Buenos Aires, sustancial, dos cuestiones. Primero, la educación. Se ha convertido en la tercera preocupación de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y esperando en la provincia de Buenos Aires la gente que el Estado sea el que tiene que ceder. Es decir, que no le está saliendo gratis al gobierno de María Eugenia Vidal. No le está saliendo gratis esto. Por eso... dos cuestiones muy importantes. Pero decían que esto le daba crédito a María Eugenia. Es que esto es lo que se decía, que por eso lo profundizaban. Pero yo tengo otros datos. Demonizando a Baradel, poniéndola... Claro, pero vos sabés que cuando uno demoniza demasiado termina levantando. Fíjate lo que pasa con Cristina Fernández, que prácticamente no ha aparecido públicamente, y su imagen positiva sigue creciendo. En la provincia de Buenos Aires ya está cerca de 43%, y en algunos municipios del Gran Buenos Aires arriba de 60. Ahora, María Eugenia Vidal ya ha perdido 10 puntos de imagen positiva desde que asumió. 10 puntos. ¿En serio? Menos que Macri. ¿Sí? Sí. Y un poco más en gestión. Pero sigue teniendo mucha mejor imagen que Macri. Tiene mejor imagen que Macri, claro. ¿Cuál es el número? ¿Intención de voto también? No la medimos no con intención de voto. Claro, entonces en la provincia, ¿cuál es la perspectiva? Si vos ves, primero, el 75% de los bonaerenses ven la economía como negativa.
5 puntos por arriba del promedio nacional. 70% de los argentinos ven la economía como negativa. Lo que sí coinciden los bonaerenses con el resto de los argentinos es que para 6 de cada 10 bonaerenses este es un gobierno de los ricos y para los ricos. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Esa percepción de que Macri gobierna, que es un gobierno de ricos para ricos, se mantiene. Se mantiene. Altísimo ahora, es alto. Es alta la percepción. Bueno, entonces, ahora viene, ¿cómo se van a conformar las dos grandes consignas de referencia en pugna dentro de la estructura de la provincia de Buenos Aires? Por un lado, la consigna que se va a montar sobre la economía y lo social, sobre lo económico y lo social, y por el otro lado lo que empieza a responder el gobierno, que lo hemos visto a partir del 1 de abril, en la marcha autoconvocada entre comillas, llamémosle autoconvocada entre comillas, donde lo que se escuchaba era ya no más la pesada herencia recibida a nivel económico, sino vuelve hacia la pesada herencia política, no solo recibida del kirchnerismo, sino recibida del peronismo, sino recibida de los gobiernos populistas, que incluso meten a todos los gobiernos, incluyendo a Alfonsín y de Menem. A ver, diste la palabra a la tecla. Está clarísimo que el gobierno es contra el populismo. Eso es el gran monstruo a vencer, dicen, es el populismo. Pero me parece que eso cada vez está dando menos posibilidades. Lo que pasa es que la verdad que tienen una definición de populismo media rara, porque decían que el gobierno nuestro era populista porque tenía planes sociales. Este gobierno ha triplicado los planes sociales, no en cantidad, sino en cantidad de dinero también. Y decía que éramos populistas porque teníamos muchos empleados estatales. Este gobierno ha aumentado los empleados estatales, no solamente en cantidad, sino también en salario. Decíamos que era populista porque teníamos un déficit fiscal. Este gobierno ha aumentado drásticamente el déficit fiscal. A mí me parece que tienen una visión equivocada entonces del populismo. ¿Será que estamos ante un populismo de derecha? Que es lo peor de lo peor, porque es desconocer su propia genética. Entonces me parece que en ese sentido, y el señor Bachmann me lo confirma, mire, en la semana pasada estaba mirando una encuesta que hizo el oficialismo, donde la hizo en Campana, Zárate y Pilar. Campana, Zárate y Pilar, los 3 localidades juntas, yo soy de Zárate, es el principal polo industrial de Latinoamérica, donde hasta el 2015 prácticamente era pleno empleo. Hoy el 47% de la población de Zárate, Pilar y Campana no es una sensación, no le alcanza la plata a fin de mes para llegar. El viernes estuvo Matías Barrotaveña acá diciendo que el 20% en el conurbano bonaerense de población tiene hambre. Hambre, estamos hablando de eso ya. Es tremendo, y ¿no? nosotros lo notamos en el tema del incremento en los comedores escolares. Lo que pasa que el gobierno construye una realidad virtual a través de los trolls de Marcos Peña, algunas corporaciones mediáticas que le amplifican el discurso, pero después la realidad cotidiana, ¿qué es lo que pasa en la escuela pública? Sin inversión en infraestructura, el tema de los comedores escolares, que hay recortes, no hay mejoras, no han terminado con el Plan Nacional de Formación Docente, no resuelven el salario de los docentes, ni valoran el trabajo, se han equivocado con los docentes somos parte de la comunidad, no nos van a aislar fácilmente. Ahora, además de eso, está la situación de los hospitales, que generalmente no salen mucho. Los hospitales, el reclamo salarial de los médicos. Ahora, el presidente yo le puedo dar un dato. Yo no intento opinar sobre todo, simplemente le redacto la realidad de mi pueblo, que es Zárate. Uno habla con los directivos porque hay una realidad peor. ¿Cuánta plata ha invertido en educación la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántas nuevas escuelas? ¿Cuántas nuevas aulas? Reducción del presupuesto, del 28 al 25. Con una pauta que es muy agravante. Si usted habla con todos los directores de las escuelas privadas, han perdido entre el 30 y el 50% de sus matrículas de alumnos privados que ya están pasando a la escuela pública porque no les alcanza la plata a los padres para pagar la escuela. Y la provincia no ha hecho una sola inversión en un aula, en una escuela. Entonces, estamos... Otro tema es la subvención de las escuelas privadas, porque hay escuelas privadas que no deberían... ha tocado el tema de salud, que no hablar. Conseguir una cama en la provincia de Buenos Aires a las 8 de la noche es una misión imposible. Ahora, Roberto, la semana pasada el presidente
con los expresidentes de la región que estuvieron, volvió a dedicarla a usted y dijo: los docentes tienen prácticas mafiosas en las negociaciones salariales. Pero se equivocan, ¿por qué? Porque defendemos el salario. Vuelvo a lo anterior. Cuando no hay carpetazos, cuando no tenemos miedo, cuando no tenemos presión, recurren a la mentira, a la difamación, al linchamiento mediático. Ahora, prácticas mafiosas, ¿qué es? Tener asociaciones ilícitas, ejercitar el contrabando, tener cuenta de evadir impuestos, cuentas offshore, eso son prácticas mafiosas, apretar, generar ese tipo de cuestiones, mentir y demás. Los docentes, lo único que tenemos es convicciones y dignidad para defender nuestro trabajo, nuestras condiciones de trabajo, pero también la escuela pública. Y el conjunto de la comunidad lo sabe, porque son las encuestas, estas que decía Bachmann, son las que no salen generalmente. La mayoría de la población cree que el reclamo docente es justo, que tendríamos que ganar mejor, que la escuela tendría que tener más inversión y que el Estado lo debería resolver. ¿Económicamente dónde va el gobierno, Agustín? Mira, va muy mal la situación económica. El contraste... ¿Vos no ves los bosques verdes que habló Duhovne? Los brotes verdes, no, para nada. Bosque verde. Lo escucho, sí, directamente, sí. Ahora muestra planillas con semáforos, con colores verdes. Yo la verdad que lo escucho al ministro y me sorprendo porque la descripción que hace de la situación económica basada en variables, tomando promedios y cosas raras, contrasta cada vez más fuerte con la realidad. La realidad es la que acá estamos describiendo, no solo en lo cotidiano. Uno habla, y también me tocó los últimos días hablar con cámaras empresarias, intendentes, los niveles de preocupación son muy altos, pero además los datos, los propios datos oficiales. Vos tomás las series de ventas minoristas, del INDEC, de supermercados, de centros comerciales, de actividad económica, de industria, todos marcan caídas muy fuertes. Por ejemplo, tomá el indicador, el estimador mensual industrial del INDEC, y la caída no solo es muy fuerte, sino que ya acumula como 14 meses consecutivos de baja, de variación negativa, sino que además es generalizada en todos los sectores. Si vos tomás los datos de la cantidad de productos importados finales que están ingresando, antes hablábamos de las casas, justamente, mirá, un sector como el de la construcción, que tiene una característica muy buena para la economía, que es que no es muy dependiente de la necesidad de insumos importados como sí otros sectores. Por ejemplo, la automotriz, donde vos para producir un auto necesitas importar muchos insumos. En la construcción no tiene esa particularidad, por eso tiene efecto multiplicador sobre otros sectores. Bueno, lo matan con esto. ¿Y cuándo viene el rebote? Porque no, es que todos esperan el rebote, digo. No viene, mirá, el gobierno insiste con una proyección... Ni este año, ni el año que viene, ni... No, pero si vamos por este camino, no solo nos viene el rebote, sino que estamos yendo a una crisis de magnitud muy importante. Vos fijate, el gobierno está proyectando... Caballo defendió este plan. Sí, el salvavidas de plomo, el claro, que bueno, defiende a Caballo. Estamos yendo rumbo a la tormenta perfecta, ¿no? Claro. Un país que no crece con inflación, pero aparte, estamos rumbo a la tormenta perfecta. Fíjate lo alejado de la realidad. Perdón. Fíjese, un minuto. Merece una aclaración. Domingo Felipe Cavallo dijo que lamentaba que la población no comprenda el rumbo económico acertado. No, le pasó a él también, no lo entendieron. Claro. Pero la realidad, el general Perón decía que la única verdad es la realidad. La realidad es que en la provincia de Buenos Aires van ya cerrando 1.600 fábricas, industrias. ¿Sabe dónde pasamos el 1 de mayo? El 1 de mayo los trabajadores, en vez de estar festejando su día, estaban muchos en las plantas en Ingram, porque estaban despidiendo permanentemente de a 24, en Chacabuco y en Varadero. Y la verdad que eso es el fiel reflejo de lo que está pasando. Además, 1.600 industrias, despido todos los días, salarios a las bajas. Marcarte algo, una cosita que fundamenta el porqué digo de que estamos yendo a una crisis, además de toda esta situación, de los indicadores negativos, etcétera, hay algo de lo que hoy no hablamos, pero que me gusta hablar todo el tiempo porque es importante advertir a todos de lo que está ocurriendo, que es el tema del endeudamiento. Argentina está conduciéndose a un endeudamiento externo, yendo a un ritmo tan elevado. Hoy hubo una autorización en el boletín oficial esta mañana por 20.000 millones de dólares, además cediendo jurisdicción en Nueva York y en Londres. Entonces estamos yendo... ¿20.000 millones? Hoy en el boletín oficial esta mañana estamos yendo a un ritmo de endeudamiento donde además lo producido, el ingreso de esos fondos de endeudamiento no van a parar a mejorar la capacidad de repago de la economía argentina futura. Van a parar a los docentes. Ni tampoco. Ese endeudamiento es para pagar la bicicleta financiera de las grandes corporaciones económicas que hace un año cambiaron el dólar a 15 pesos, hicieron el 30% el dólar. No hay en el mundo, en la historia de los negocios del mundo, algo tan redituable como
poner plata en la Argentina en Levac en dólares y después de un año cobrarla al 30% al mismo. Por eso el dólar sigue planchado como pero está. ¿sabés lo que es más doloroso? Y eso es lo que está para financiando nosotros, esa bicicleta financiera. Además de no reconocer nuestro trabajo, de no reconocer el trabajo de los docentes, con el tema del salario, para justificar pagar salario por debajo de la línea de pobreza, intentan deslegitimar socialmente la tarea, el trabajo, no respetan el compromiso de la maestra rural, del maestro y maestra del conurbano, de los profesores, de los maestros de educación especial, que son el compromiso que tiene que ver con el sostenimiento de la educación pública y lamentablemente intentan deslegitimar el trabajo y someterlo a la sociedad. Están equivocados, no van a poder, tienen que cambiar la metodología y tienen que reconocer el trabajo de los docentes. Nosotros vamos a seguir firmes en unidad, los 6 gremios docentes y a nivel nacional con la CETERA y los 5 gremios docentes nacionales, reclamando paritaria nacional, piso salarial, financiamiento, salarios dignos y condiciones dignas de enseñar y aprender. Puedo hacer una acotación, algo que es peor. Usted con el gobierno puede discutir o no puede discutir, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, le puede parecer mucho, le puede parecer poco, pero lo que no puede hacer el gobierno nunca, jamás, enfrentar trabajadores con trabajadores. Y la decisión de la gobernadora de pagarle a aquellos que iban a trabajar y no pagarle a la verdad ha generado un ámbito de confrontación adentro de la comunidad educativa que la verdad que no se puede obtener, el fin nunca puede justificar los medios. Y la verdad que ese es el peor de todos los pecados, más allá de que usted pueda estar o no de acuerdo en la discusión económica. Hacemos una pausa, enseguida le voy a preguntar a Roberto Bachmann que me diga los últimos números, las encuestas, quién encabeza, quién está segundo, qué pasa con Massa, si crece Randazzo, que empieza a chuparle dirigentes ahora a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y también una línea, porque tal vez ayer fue el último superclásico que se vio gratis, ¿no? En la televisión. Así es, ayer fue el último superclásico. Hoy hubo una ONG que denunció al gobierno por la publicidad política que ayer se pasó en el entretiempo del superclásico. Otra doble vara, ¿no? Claro, le criticaban al gobierno anterior y decían que ellos no lo iban a hacer. Bueno, ayer hubo publicidad política en el entretiempo. Ya volvemos.